Buen día, esta es la propuesta para la materia de biofísica que se lleva, si no me equivoco, en el cuarto semestre de la carrera de biología. La siguiente es solo una propuesta para el pensum, ya que actualmente es un poco diferente, pero desde mi experiencia como científico veo que es importante que se vea este tipo de contenidos. Como primera parte se tendría que ver un poco de mecánica y fluidos, después termodinámica, entropía y equilibrios, después electricidad, conducción y potencia eléctrica, los seres vivos como sistemas interactivos con su entorno, fenómenos de combustión asociados a la vida y tal vez contaminación ambiental y riesgos a la salud. Como es una materia avanzada, se asume que los estudiantes deben tener un conocimiento básico ya de una física elemental. En esta materia, por ejemplo, se tiene que ir aplicando esos conocimientos básicos que ya han adquirido los estudiantes, por ejemplo, de mecánica, pero la mecánica que han aprendido seguramente es una mecánica aplicada a más a seres inanimados, entonces cuesta entender cómo se puede aplicar a seres vivos. Esta materia tiene exactamente ese objetivo final, que es utilizar todos los mecanismos, teorías y leyes de la física para aplicarlos a seres vivos y entender mejor el funcionamiento básicamente. Entonces en esta primera parte se debería entender bastante cómo funciona la mecánica de fluidos, sobre todo para entender la circulación de la sangre, la circulación de los animales que tienen sangre, no importa si es sangre fría o caliente, porque al final es lo mismo, así como para poder entender también cómo fluye y cómo circula la savia vegetal en los vegetales, y tal vez luego para poder entender un poco también la circulación atmosférica del planeta y la circulación oceánica que puede verse como si fuese un ente vivo más grande que también tiene circulación. En la segunda parte de la termodinámica y la entropía, sobre todo tiene que ser apuntada para poder entender los equilibrios termodinámicos. Es muy importante la palabra entropía en este tema porque la entropía es una función matemática que define el grado de desorden y que normalmente se estudia en la segunda ley de la termodinámica, que todo en la naturaleza, todos los sistemas en la naturaleza tienden a aumentar su grado de desorden. Sin embargo, los seres vivos van al contrario tratando de disminuir su grado de desorden, o sea, es decir, que se ordenan. Y básicamente esa idea y ese concepto sirve muy bien para evaluar a los organismos vivos y para poder entender el camino evolutivo que van a seguir durante su desarrollo o durante su evolución como especies. Claro, eso implica también tener conocimiento y entendimiento de las energías asociadas a estos cambios de entropía, que si bien se puede ir revirtiendo, digamos, el desorden, pero es a un costo muy alto, que significa energía y significa costo, digamos, de cualquier tipo. Luego pasaríamos por el tema de la electricidad, la conducción y la potencia eléctrica, pero no tanto aplicado a baterías o a pilas y cosas inertes, porque a los biólogos no les interesa mucho eso, sino para poder entender el mecanismo de transmisión de impulsos nerviosos, ¿no? Todo el mecanismo neuronal, que es básicamente un mecanismo eléctrico. No nos olvidemos que todos los seres vivos desarrollados, vertebrados, digamos, o animales, diré mejor para ser más específico, tienen un sistema nervioso, tienen un cerebro, tienen toda una intrincada red de nervios que inervan órganos, músculos, etcétera, y que toda esa información viaja como impulsos eléctricos, así que es muy importante entender toda esta parte para poder entender esos mecanismos. Ya para finalizar la materia tendríamos que ver cómo los seres vivos interactúan con su entorno, ¿no? Desde un punto de vista ya un poco de la teoría de Gaia, más o menos, que los biólogos la conocen muy bien, donde se ve que los seres vivos dentro de un sistema más grande son parte, digamos, de la llamada biosfera.
y que todos están enlazados, todos están interconectados entre sí, que todos participan entre ellos para soporte y para beneficio de toda la biosfera, ¿no? Fuera de analizar el parasitismo, la simbiosis y todos esos mecanismos que son un poco más para ver interacciones duales entre especies o entre ramas, subespecies, etcétera. Tenemos que verlo todo como un todo, como una cosa global, como si fuesen solo células de tejidos dentro de un solo organismo vivo. Esta parte de los fenómenos de la combustión asociados a la vida es un poco para entender lo que hablábamos de la entropía y de que si un ser vivo necesita disminuir su desorden, o sea, aumentar su orden, todo eso requiere un gasto de energía y para ello tiene que ingerir biomateria, tiene que ingerir muchas veces a otros animales o desechos vegetales, digamos, en putrefacción, de los cuales van a obtener dos cosas importantes, ¿no? Van a conseguir combustibles para poder oxidarlos y obtener energía, así energía pura y tácita, energía calorífica. Y la segunda parte es para obtener ciertas sustancias, ¿no? Que no solo son carbono, hidrógeno y oxígeno como los combustibles, sino ciertas sustancias que son importantes para su reemplazo químico, como son, por ejemplo, minerales, azufre, potasio, calcio, yodo, fósforo, por mencionar solo unos cuantos, que son importantes para esa parte, ¿no? Se les dice nutrimentos. En medicina se les dice alimentos metabólicos a todo esto, que son importantísimos para todo el reemplazo, el crecimiento celular. Y que es importante, ¿no? Porque no es solamente combustión y energía. Para sobrevivir se necesita reemplazar sustancias químicas también. Y por último terminaríamos la materia con el tema de contaminación ambiental y riesgos a la salud, que está muy de moda también, pero sin satanizar mucho las cosas, ¿no? Porque la ignorancia hace que a veces satanicemos algo como el problema de la capa de ozono o lo del niño, por ejemplo, y pensamos que todo lo ha hecho el ser humano también, desde un punto de vista muy antropogénico, ¿no? Y satanizamos estos fenómenos que habría que analizarlos desde un punto de vista más crudo y más crítico, porque muchos de estos también existen mucho antes de que el ser humano habite el planeta, ¿no? Entonces, para poder entender todo el tema ambiental y cómo estos acatombes climáticos o estos desastres ecológicos también pueden afectar a la vida, ¿no? Y viceversa. Con eso terminaríamos la materia. Muchas gracias.